Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, apreciados oyentes. Estamos dando comienzo a la emisión del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo propaga a través de sus propias redes sociales. A Jorgito Benjumea, muchísimas gracias por su participación en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust, programa número 15. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Tomando pues como referencia, tal como lo he hecho a lo largo de todas las reflexiones que he ofrecido y ofreceré sobre la problemática amorosa en Proust, decía, tomando como referencia el bello texto de Estela Ocampo, 5 lecciones de amor proustiano, pero desarrollando por mi cuenta y aportando de mi propio peculio, quiero ahora proceder a abordar y a desplegar algunas de las líneas reflexivas que ella traza. Por ejemplo, la de la felicidad. Esto es, la que indaga en esa suprema ilusión con la que se acredita el amor, que él es pasaporte a la felicidad. La posición de Proust al respecto de este tema se enuncia sin ambajes, y esta es una taxativa manifestación de Proust. No hay amor feliz. Es obvio que para no perderse en un laberinto de equívocos con este término tan llevado y traído en el habla corriente, se hace necesario delinear qué no es la felicidad para un pensador como Proust, dejando para una futura oportunidad y ya sin estar circunscritos a los planteamientos del escritor francés, una indagación sobre la dimensión afirmativa del asunto, esto es, sobre qué entender por felicidad. Eso es algo que menciona Estela Ocampo, que repito, yo tengo como una referencia en las consideraciones que ofrezco, ese texto que tengo en altísimo valor que se llama 5 lecciones de amor proustiano, pero que como todo texto es el punto de apoyo para instaurar una conversación que permita que a partir de la palabra del otro, en este caso del libro, pueda emerger también la palabra de uno. En ese sentido, y volviendo a una manida consideración que se ha hecho sobre la lectura es un diálogo. Es un diálogo con Marcel Proust, es un diálogo con los comentaristas y críticos de Marcel Proust que han hecho una labor de valía
Y es un diálogo que en la medida en que no se remite a reproducir lo dicho por el otro, sino a tomar la palabra del otro como una especie de plataforma que permite la emergencia de la palabra propia, pues da curso y paso a una renovación de la reflexión y de la inteligencia que permite un texto. A partir pues de una afirmación tan tajante como la que hace Proust de no hay amor feliz, lo que señalo es que se impone hacer un trabajo de disquisición sobre el concepto de felicidad, palabra si las hay, llevada y traída, puesta de boca en boca, pero que finalmente es muy desatendida a la hora de tratar de establecer una rigurosa concepción de qué se entiende por tal término. De ahí que formule que conviene avanzar tratando de establecer dos momentos o dos criterios en torno a esta noción de felicidad. Primero, ¿qué no es felicidad? Y después quedaría como una tarea filosófica para más adelante y probablemente para otro momento y lugar, construir una definición positiva sobre la noción de felicidad. Pero por ahora vayamos a la proposición de Proust. No hay amor feliz, la que por un lado aporta una pieza de refrendación a la tajante formulación que Freud plasmó en su texto de 1930, El malestar en la cultura, que reza, en dicho texto Freud dice así: la intención de que el hombre sea feliz no está incluida en el plan de la creación. Esta es una afirmación de Freud que, como acabo de mencionar, se encuentra en ese precioso y valiosísimo texto que es El malestar en la cultura, texto en el que Freud dirige una mirada descarnada a la condición humana y el desenvolvimiento de la experiencia humana para mostrar cómo el ser humano inevitablemente solamente puede construir un camino en aras de la consumación de realizaciones que anhela, por la vía al mismo tiempo de soportar las dificultades, las penas, y de ahí el título del texto de Freud, El malestar en la cultura. Es inevitable que seamos seres de la cultura. Cultura quiere decir entrar al mundo por la vía de otro, pero ese entrar al mundo por la vía de otro implica renuncias y limitaciones. Por ejemplo, el mero hecho de tener que adscribirnos a la ley en cualquiera de sus formas. Y al tener que circunscribirnos a la ley para poder definir el vínculo con el otro y poder mantener entonces una experiencia que permita que la vida alguna cosa valga, ese estar determinados por el relacionamiento con el otro, pues implica también limitaciones a lo que es el despliegue del goce propio. Y en esa restricción del goce propio es que ancla Freud la consideración de un malestar concomitante siempre con la existencia como sujetos sociales y como realizadores de algo que pudiéramos llamar una obra propia. De ahí, pues la frase que vuelvo a repetir es casi un precepto filosófico fundamental que nos ofrece Freud y que entra a contravía de esa ilusión tan socorrida, tan común de nuestro tiempo, que es una especie de anhelo de paraíso que anima a mucha gente y es entender la felicidad como un estado de calma absoluta, de realización plena, de dicha permanente. Freud dice, taxativo, la intención de que el hombre sea feliz no está incluida en el plan de la creación. Pero ojo,
En las frases que he citado, ni Proust ni Freud dicen qué es la felicidad, sino que se limitan a decir, el uno, que la felicidad no es un atributo del amor, y el otro, que no está integrada a las posibilidades humanas. Es decir, la felicidad entendida como el paradigma que nos ha deparado el texto bíblico del paraíso como un estado pues de bonomía, de calma, de satisfacción absoluta, de vida sin ningún tipo de limitación, restricción ni dificultad. Ese modelo paradisíaco de la felicidad como estado constante de plenitud, ese modelo es el que está puesto en interrogación por, más que en interrogación, en negación por Proust y por Freud. No hay paraíso ni terrenal ni celestial para el ser humano, lo cual no quiere decir que eso no amerite que la vida sea dichosa y valiosa, sino que hay un entrelazamiento inevitable entre la lucha, la dificultad y la conquista de esos espacios circunstanciales y momentos relativamente efímeros en los que podríamos decir alcanzamos una vivencia de plenitud. En esa línea de cosas, a la felicidad no se debería apuntar como un estado de completación y de éxtasis constante, sino que se debería llevar la vida más bien hacia el derrotero de que ésta tenga sentido y valor. Y para que la vida tenga sentido y valor, no es extraña entonces ni a la dificultad, ni siquiera al dolor. Ahora, y repitiendo que dejo para una venidera oportunidad la delimitación de un concepto afirmativo de la felicidad que permitiera, por ejemplo, integrar esta experiencia al amor o a los proyectos y realizaciones del ser humano. Por ahora, lo que se puede colegir de los dichos de Proust y de Freud es que ni el amor ni el destino del ser humano son compatibles con la idea que embarga a la mayoría de la gente que asocia la felicidad a ese estado de paradisíaca tranquilidad, serenidad y satisfacción placentera. A ver, dicho de otra manera, que se trata de una vivencia de plenitud dichosa lograda gracias al alejamiento del esfuerzo, la lucha y la angustia. Ese es el mito de la felicidad, pero es un mito muy poderoso. La vida es siempre difícil, pero yo cuando digo esto en ningún momento con ello, pues ni señalo algo de lamentar, ni mucho menos pues acudo a la forma de la queja. Constato más bien, y obviamente no es un descubrimiento mío, es algo que está enunciado por muchísimos pensadores y pensadoras, constato que la vida implica en la realización de lo mejor de sí, la entrega del esfuerzo, el enfrentamiento a la dificultad, la capacidad de sostenerse allí donde el sufrimiento no escatima su presencia en la misma, en nuestra existencia. Entonces, que esa concepción mítica que está pues tan sólidamente expresada a través del relato bíblico del paraíso y que además ha definido el paraíso pues como un destino final del ser humano, el paraíso como aquello que se perdió en el origen, pero a lo cual estaríamos destinados finalmente, ya fuese por caminos celestiales o por caminos terrenales, en tanto recuperación de una vivencia de plenitud dichosa y que implicaría un adiós al esfuerzo, a la lucha y la angustia, pues ese no es el derrotero que signa la condición humana. Para la ideología reinante, la felicidad es un oasis de placer, de satisfacción, de imperturbabilidad. Y la gente
En general, cuando se plantea un horizonte esperanzador para la vida, suele concebir que el sentido de esta estaría en el abandono de todo aquello que tuviera que ver con la restricción, con el luchar, con el conquistar, mediando un esfuerzo. Es claro, pues, que esa esta que podemos llamar concepción negativa de la felicidad, a la que se refieren Proust y Freud y en general todos los grandes pensadores de la literatura y la filosofía que abordan el tema, pues ni el amor ni el destino del ser humano pueden ser jamás una mermelada de satisfacción. Y quien piensa que esta sería su mejor expresión, solo delata que es prisionero de una mediocre ilusión negadora de la potencia vital que les dada al ser humano como posibilidad para la forjación de su existencia personal y colectiva. Y claro, el amor ha sido uno de los soportes, en mi opinión, más perniciosos para sostener esta idea de la felicidad. Porque además el amor, tal como se concibe, no se piensa como aquello que implicaría un trabajo incesante en una relación con un otro que estaría cruzada permanentemente por la desavenencia, el desacuerdo, la diferencia y por ende por la dificultad, sino que se construye el mito y fue muy propio de el amor en el modelo romántico, pero persiste sobre todo en la forma en que imaginariamente la gente entiende el amor, piensa que el amor en tanto sentimiento no es un asunto de acción, mucho menos de pensamiento, sino que en tanto sentimiento y gracias a la suerte de encontrar a un ser que me colma, es entonces pasaporte a la felicidad, entendida esta como estado de plenitud. Y no basta con que la vida permanentemente niegue eso, no basta con que la vida dé pruebas incesantemente de que no hay tal estado de plenitud y mucho menos de constancia en el tiempo para que el mito se desmorone. El mito sigue siendo poderosísimo y muchas veces conduce al descuido de otras tareas creativas y esforzadas del ser humano porque deposita la ilusión de que la vida tiene consumación feliz simple y llanamente en el encuentro azaroso de un objeto que le depare a uno pues la plenitud. En eso yo quiero ser reiterativo de que los grandes pensadores, y esta es la importancia decisiva que tiene, seguir luchando y tratar de recuperar todo el terreno que esta cultura con su mediocridad, con esta simplificación pavorosa de la vida que ha hecho la cultura bajo la égida capitalista, esta reducción de la existencia a una mera conquista de unos bienes que en su dimensión material depararían entonces un oasis final de satisfacción, seguir luchando por darle un lugar al arte y a la filosofía, porque el arte y la filosofía, y por ejemplo en el arte una manifestación excelsa de él en la literatura, nos recuerdan permanentemente que la vida es otra cosa, que está cimentada sobre otros principios y está dirigida hacia otros ideales, una vida pues vivida en lo que pudiéramos llamar como la dignidad del ser humano, es una cosa muy distinta pues a lo que la cultura burguesa con su simplismo sin embargo terrible y devastador por los efectos que produce, termina por promover. Y para el mundo burgués la felicidad no es sino la denodada búsqueda de conquistar cosas que devengan en placeres y que esa sumatoria de cosas placenteras sería equivalente a la felicidad. Con lo cual, la vida humana
queda completamente extrañada, separada de todo aquello que, vuelvo a decirlo, el arte y la filosofía no dejan de recordarnos que la vida es mucho más que cosas, que las cosas no se pueden menospreciar, pero su condición debe ser la de ser medios para la ejecución de una vida cuyo destino y sentido está en explorar el amplio campo de posibilidades que nos ofrece para que en ese campo de posibilidades, mediando la acción de cada ser humano, pueda devenir entonces en la conquista de esas formas de satisfacción que depara simplemente el hacer de la vida una labor que teniendo sentido tiene al mismo tiempo valor para sí y para los demás. Por ende, vuelvo a decirlo, pues los grandes pensadores de la literatura y de la filosofía que abordan el tema niegan tajantemente pues que la vida sea una apuesta por un amor que será finalmente el ingreso a eso que acabo de mencionar como una mermelada de satisfacción. Y es menester es superar esa mediocre ilusión que nos niega el despliegue de muchas posibilidades en vía de realización que para que se puedan poner en marcha pues requieren que el ser humano se comprometa y al comprometerse pues el ser humano tenga que poner en juego su capacidad también de enfrentar la dificultad de hacer de una lucha, pero no la lucha en el sentido burgués, pues de ascender y de ser cada vez más y tener más cosas, sino la lucha en el sentido de abrir la vida como si fuese un abanico a las posibilidades que ésta contiene en gracia también a la historia personal de uno, que es siempre una historia que está inscrita en la historia social de su momento, para que la vida, pues en esa plétora o en esa apertura, pueda traernos también conquista de por medio, lucha de por medio, esas satisfacciones que son las que verdaderamente le dan consistencia a nuestra existencia. Pues bien, Proust y Freud, y a la espera pues de una concepción positiva de la felicidad que ellos con sus obras no construyen, no ofrecen, porque no es la tarea de ellos, pero nos ayudan a construir. Lo que nos dicen Proust y Freud en sendas frases que he mencionado es que ni el amor ni el destino humano pueden llevarse a la dominante idea de la felicidad como estado de dulzona pasividad, de absoluta ausencia de malestar y de exigencia. Dicho esto, podemos entonces volver y centrarnos en la afirmación de Proust. No hay amor feliz. A ver, veamos. Para él, el amor, antes que nada, es un sentimiento desgarrado por contradicciones que no dejan de imponérsele. Por ejemplo, la necesidad de ponerle límites a su desaforada propensión a volverse todo para el sujeto. Yo aquí quiero llamar la atención sobre ese rasgo contradictorio que para el sujeto representa el amor, porque si de un lado es un anuncio y una ilusión del alcance de un todo, el sujeto éticamente tiene que establecer una respuesta negadora de esta propensión y es la respuesta que advierte que el amor, siendo importante, valioso y pudiendo ser una fuerza que nos anime a construir una vida que tenga sentido y valor, el amor no es todo. Y esa es una de las contradicciones a las que se tiene que someter alguien que quiere hacer del amor, no ese estado pues de dulzona pasividad, sino una fuerza que lo impulse a la apertura de lo mejor posible para sí. Saber que el amor, que ningún objeto amado, por amado que sea, constituye un todo y que la vida no se puede reducir a la potencia amorosa, que el amor tiene que ser un medio
de construcción de la vida humana cuando es posible que se presente el amor en esta, pero que el amor no puede ser un fin de la vida humana. Es decir, no puede ser una especie de destino y de meta a la cual apuntemos y que cuando eventualmente se nos presenta la posibilidad de hallar en el mundo un ser que suscite nuestro amor, que ahí no termina la tarea del ser humano, que por el contrario, ese encuentro fortuito y dichoso debe ser más bien el elemento que permite en tanto medio el despliegue de una vida enriquecida tanto para sí como para el otro y, por qué no decirlo, para los otros. Entonces, que no haya amor feliz, como dice Proust, es, vuelvo a mencionarlo, antes que nada, que este es un sentimiento que tenemos que asumir en el contexto de una desgarradora contradicción y que el amor, con su fuerza invasora y potente, su poder absorbente, el ser humano que antepone la vida al amor, porque el sentido final del ser humano está en la vida y el sentimiento amoroso, como la razón, como el pensamiento, deben ser medios al servicio de la vida y no invertir las cosas, sino terminar creyendo que el amor o la razón son lo que le asigna por sí mismo superioridad a la existencia. El acatamiento, por ende, de esa idea de que no hay nadie, no hay un objeto amado que pueda constituirse en todo para el sujeto, el acatamiento de la ausencia del amado como ineludible condición del goce de su presencia, o la aceptación de la pérdida relativa del amado frente a la pretensión de poseerlo por completo. Eso es algo que tiene el ser humano que aprender a conquistar. Eso es muy difícil porque la fuerza impulsora que tiene el amor en su aparición es precisamente conducir a la ilusión de que ese ser que nos plenifica, que nos produce tal emoción y nos desata tales vivencias, pues es una especie como de completación de la vida y que bien vale la pena circunscribir toda la existencia a ese ser. Y eso no ha dejado de ser propalado por una ideología de corte romántico, ya sea serio y sobre todo vulgar, que sigue considerando que el amor es una especie de eje central definitivo e inexcusable de la vida. Aquí por el momento y para dejar por hoy lo que quiero reiterar es que el amor en su pasión paradójicamente tiene que producir en el ser humano la fuerza para ponerle una restricción. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.